Buenas, estamos nuevamente en nuestro canal Schoenstatt Vivo y seguimos adelante en este tiempo sinodal con esta iglesia que hace camino al andar. Estamos en esta mañana con un invitado muy especial que lo va a presentar Hernán. Yo tengo el agrado y el gusto de verdad de presentar al padre Rodrigo Magaña Venegas. Él está muy metido en el corazón nuestro porque obviamente al final fue muy amigo, un gran amigo nuestro. Yo lo conocí en circunstancias del fallecimiento de nuestro querido Rafael Ojeda y nos sorprendió su cercanía, su sintonía. Fue una cosa muy curiosa porque habíamos visto en muy pocas ocasiones un sacerdote llorar. Y nos acordamos de Jesucristo cuando él llora la muerte de Lázaro. Y nos pareció que era un gesto muy potente de amistad, de cercanía, de sintonía. ¿ya? Después fuimos acogidos en la parroquia con motivo de la celebración del primer año del fallecimiento de Rafael y nos recibió con los brazos abiertos y la comunidad que tiene de verdad nos encandiló la vida, la dinámica que hay ahí. Y fue muy lindo, de verdad, apreciar la vitalidad de esa parroquia que lamentablemente para los feligreses usted se va, pero va a estar cerquita. Sí. Se va, ¿a qué parroquia se va, padre? A la parroquia Nuestra Señora de Montserrat, aquí Ya. en la calle Luis Mates, una parroquia tradicional de Puente Alto, de cuando Puente Alto era un pueblo, tenía el centro de Puente Alto y un sector que era un conjunto construido por la papelera, por una de las empresas papeleras, y tenía esta parroquia que estuvo yo creo que a cargo un poco de los benedictinos, después de unas congregaciones religiosas, San Viator, y después del clero diocesano actualmente. Usted además, padre, es el vicario de la zona, ¿no? O sea, por cuanto se multiplica sus actividades por todos lados. Gracias, Hernán. De nada, Estamos con el padre Rodrigo Magaña Venegas. 18 años de servicio sacerdotal, de ser Cristo para los suyos, para sus hermanos, de estar presente especialmente en esta zona de Puente Alto, de la Vicaría del Maipo, donde es vicario también hace varios años. Y ahora con cambio de parroquia, eso cuesta un poquito, uno se acostumbra, se vincula y tiene que soltar, ¿no es cierto?, un poco y tomar de nuevamente. Así que hoy día es un día especial para usted. Así que, padre, buenos días a todos los que nos están siguiendo y los que nos van a ver después también en las señales del canal de Schoenstatt Vivo de YouTube. Nuestro tema de hoy es esta iglesia que hace camino al andar. ¿Usted la ve caminando? ¿Usted la experimenta caminando? ¿Cómo la vive usted? Qué buena pregunta. A ver, hay un dinamismo, así como el cuerpo necesita energía para caminar. En la fe yo creo que estamos todos de acuerdo que el Espíritu Santo es el que anima el movimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo vitaliza. Ahora, como es un cuerpo bastante sui generis, porque es como un cuerpo, y en él hay distintos miembros, yo creo que naturalmente en un cuerpo social, más bien como sería la iglesia, un cuerpo místico, medio misterioso, que no sabemos cómo se conecta uno con otro, hay un traspaso de bienes, un traspaso de experiencia, pero también hay ritmos distintos en los que cada uno camina. Entonces, yo creo que hoy día estamos en un cambio de época, que eso no es ninguna novedad para todos, y ese cambio de época también lo vivimos como iglesia. Si el Concilio Vaticano II fue como un hito muy importante de un cambio de época y de reanimar el caminar de la iglesia, entonces yo diría que hoy día hay una cierta tensión en cómo caminar, tomando del brazo o atendiendo, sirviendo de la manera que siempre lo hemos hecho, a través del servicio sacramental, que nunca podremos renunciar, de muchas cosas, y de qué manera dinamizamos a los que están empezando a caminar. Por ejemplo, si uno saliera de paseo con su abuelito, sus hermanos, sus sobrinos, que son de distintas edades. Entonces, ¿hay que caminar un poco al ritmo de los abuelitos que van con bastón? Sí. ¿Podrán recorrer a la misma velocidad, al mismo ritmo, el mismo tramo? Creo que no.
Los que son hermanos y se conocen y son adultos, sí, y puede haber alguno de ellos que siendo un adulto de 40, 50 años, tenga un problema en la rodilla y aunque él no está envejecido, tenemos que caminar un poco cuidando de que él pueda caminar junto a nosotros a un ritmo. Pero también sería muy triste que por caminar al ritmo de los abuelos y de los adultos, no dejemos que los niños corran mientras caminan. Como cuando uno va de paseo a una plaza y los niños corren más adelante y después retroceden, se quedan atrás, se caen, se pelean, lloran, hay que levantarlo. Y a la guagua hay que llevarla en coche. Y ahí otro tiene que hacer el trabajo de llevarla. Siento Así un es. poco la iglesia, esa imagen me sirve para ver cómo va el caminar de la iglesia. Creo que lo tenemos todo. Tenemos grupos que van muy lento y tienen mucho miedo de ir más rápido. Tenemos grupos que están heridos y otros que están muy sanos, muy vigorosos. Tenemos otros que están naciendo, nuevos carismas, nuevos movimientos, que están naciendo y quieren caminar a veces a un ritmo más acelerado y podrá ser quienes se tropiecen y se caigan y haya que ayudar a levantárselo, como tantos nuevos carismas que han sufrido importantes problemas. Lo que yo sí quisiera es cómo caminar al ritmo que Dios quiere que caminemos sin estresar a los que pueden dar los pasos más cortos, pero sin quitar la vitalidad a los que para crecer necesitan caminar más rápido. Y creo que nosotros, eso es un tema que no lo hemos conversado tan profundamente en nuestra iglesia arquidiocesana. Sí, sí, sí. El vínculo Los procesos. movimientos iglesia diocesana. El vínculo parroquia-colegio. El vínculo Hermanitas del Cordero, Comunión y Liberación, el vínculo Cursillos de Cristiandad, Neocatecúmenos, Carismáticos, el vínculo Chenstadt, Opus Dei, que son previos al concilio, en este contexto de la guerra. ¿Cómo dialoga eso con las congregaciones históricas de los años del siglo XIX, con los salesianos, Don Orione, que eran muy sociales? ¿Cómo dialoga eso con las congregaciones un poquito más antiguas, como los jesuitas? ¿Cómo dialoga eso con las tradiciones monásticas? Y yo creo que nuestro punto de encuentro tiene que ser el horizonte de Jesucristo, que nos hace ir caminando, pero yo creo que nos hace falta dejarnos un poco y cuidarnos para que cada uno camine al ritmo que Dios quiere que camine, que no siempre es el mismo. Interesante porque el Papa está cumpliendo 10 años, cumplió en estos días, y se puso muy al centro el mensaje y el estilo de este pontificado, cuáles son los acentos. Y que uno de los acentos es este de caminar juntos, pero respetando los procesos. El Papa habló bastante, ha hablado de los movimientos, ha hablado a las religiosas, a los sacerdotes, de la importancia de los procesos personales, pues personas que parten y parten rápido, como dice usted, independiente de la edad, y de repente necesitan el stand-by, una pausa, y a uno se le desaparecen de la parroquia los mejores dirigentes, y uno dice, ¿qué le pasó? ¿Sabe qué? Necesito año sabático. Porque usted, como sacerdote, ¿cómo ha experimentado estos 18 años de caminar como sacerdote en la iglesia, ya como sacerdote? Porque tiene que haber también tenido, y en estos tiempos desafiantes, en que la iglesia como que se bloqueó, después de ciertas situaciones, que se paró, se bloqueó, y como que quedó un punto cero, como que todo el mundo quedó, ¿y para dónde seguimos ahora? Con todas estas noticias, estas cosas que cada rato salen y vuelven a salir. Y ahora se nota lentamente, después de la pandemia, que empieza el tren a andar, que empieza a moverse el rebaño, empieza a moverse el pastor. ¿Cómo se siente usted mismo como sacerdote después de la pandemia? Una buena pregunta, porque me pasa que en estos 18 años yo vengo de la parroquia El Bosque. A mí me presentó Caradima al seminario. Entonces yo los primeros 7 años de sacerdote
él era mi director espiritual, en el sentido más preciso, más clásico y literal de la palabra, director espiritual. En ese sentido, yo sí sufrí abuso de conciencia, tal vez no de un nivel tan profundo como otros amigos míos queridísimos, que por ser mucho más talentosos que yo, tal vez sufrieron muchísimo más, pero yo también sufrí. Entonces, en ese sentido, el año 2010 explotó esto, yo me demoré en darme cuenta de que esto era real. El 2011 yo reconocí los abusos después de la primera sentencia del Vaticano. Firmamos con algunos amigos míos una carta de reconocimiento de verosimilitud de las acusaciones y que creíamos que esto era real. Entonces de ahí empieza un proceso súper difícil, porque de haberme sentido paladín de la custodia de la catolicidad de la iglesia, como de que en medio de toda la iglesia este grupo de alguna manera guardaba lo católico, porque en mi impresión lo que ahí ocurrió es que se ideologizó la piedad. Una cosa estupenda que es la piedad, la devoción, se ideologizó de una manera donde uno se subía ahí y de ahí podía juzgar a todos. Lo que me pasaba a mí es que, tratando de ser bien educado, uno era cordial. Pero ahí un primer punto. Descubrí de que cuando en mi corazón hay juicios con los hermanos, aunque yo los trate con sonrisas y aplausos, en el corazón el otro lo percibe y no puede sentirse amado por mí porque de verdad no lo amo. Y como la gente no es tonta, sabe lo que el otro le pasa. Bien, explotaron los escándalos, empezamos un proceso muy difícil de haber pasado de como sentirme de que estaba en el grupo correcto a sentirme como un paria. O sea, si en la clasificación de la India de las clases sociales los últimos son los parias, yo me sentí ahí mucho tiempo. Haber salido un año todos los días, teníamos que ir a leer el diario porque las noticias no nos llegaban ni de un lado ni del otro de manera oficial, ir a descubrir en qué estábamos. Bien, después de eso, el año 2012, don Ricardo Esati me pide que sea párroco. Yo era vicario parroquial en Puente Alto, me pedía que sea párroco en otra parroquia de Puente Alto. Y ahí pasó algo bellísimo. La parroquia también había tenido sus conflictos por otros temas 4 años atrás. Entonces yo creo que era una parroquia que en algunas cosas ya había hecho un proceso con el párroco anterior, el padre Francisco Yanca, de sanarlas un poquito las heridas, y reciben a un párroco tan herido como ellos. Entonces este ha sido, como dice el Papa, el hospital de campaña, donde ellos y yo nos hemos ido, Dios nos ha ido curando. Esta es la posada donde el buen samaritano Jesucristo me puso para que yo fuera sanado. Y él dijo, a mi vuelta pagaré las monedas de lo que hayan gastado de más en mí. Esta parroquia para mí ha sido eso. Y yo creo que eso ha ocurrido en muchos lugares de Santiago. La pequeña parroquia, la pequeña comunidad, el movimiento ha sido como lo más real. Mira, es como cuando alguien quiebra una empresa, lo único que le queda son sus pequeñas redes familiares, ojalá las más sanas que tenga. Pasan los años y yo le digo a don Ricardo en ese momento, le digo, mire, yo entendería que si usted no me nombra párroco o desconfía de mí, le encuentro toda la razón, porque capaz que si yo estuviera en su lugar, yo también desconfiaría de alguien como yo, que era hijo de esta tradición tan perversa. Yeah. Pero más adelante, la parroquia, yo digo, me sirvió mucho llegar, como voy a decirlo así, voy a caricaturescamente, como humillado a esta comunidad. Porque en vez de llegar como sabiendo cómo se hacen las cosas bien, yo llegué con la sensación de que lo único que tenía era el ministerio del sacerdote, que lo tenía que poner a disposición, pero que no sabía cómo se hacen las cosas bien. Lo que sí sabía es que había que tratar de ser honesto, había que tratar de amar de verdad y estar dispuesto a servir a la iglesia como en muchas cosas buenas había aprendido en esa parroquia del Bosque. O sea, y yo creo que ahí se aplicaba lo de los fariseos, que Jesús le decía a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pasan los años y aquí me encontré con una realidad que no había conocido antes. Yo siempre había estado en parroquias donde había lo clásico, catequesis familiar, pastoral juvenil, prematrimonial, catequesis adulto. Llego a esta parroquia y me encuentro con que habían carismáticos, neocatecúmenos, un tipo de retiro conversión que se llama Jornada de Vida Cristiana, había una pequeñísima Legión de María, un grupo de Josefinas y una pequeña catequesis familiar y una pequeña catequesis juvenil, no tan pequeña en número, pero sí en solidez de proceso.
Y para mí eso me abrió un mundo, porque reconozco que algunas de las notas características de la iglesia, como es el hecho de vivir en comunidad, celebrar los sacramentos, la palabra de Dios, en estas realidades que he nombrado, tenían vida. Y después de la pandemia, respondiendo ahora a su pregunta, veo que yo pensé que cuando el 2020 empezó la pandemia en marzo, yo dije en mayo hice el cálculo de flujo de caja, nosotros solo tenemos las colectas, no tenemos ni un bien de renta en ese momento, lo único que iba a ocurrir era que yo en mayo no iba a tener para pagar los sueldos. Empezamos a transmitir las misas online, un día de pasada dije, vamos a hacer la colecta online, el 1% online, no sé qué. Bueno, resulta que estas comunidades que le nombro mantuvieron la vida de la parroquia, la obra de caridad de la parroquia, los sueldos de la parroquia. No tuvimos que despedir a nadie ni recortarle el sueldo a nadie. Entonces me di cuenta que después de la pandemia había un grupo que tenía raíces más profundas que las que yo había visto. Y con esos todo ha recomenzado. Qué extraordinario. Hernán. Bueno, es increíble el relato suyo en función de su proceso de reubicarse como sacerdote, de reinstalarse después de toda esta situación tan compleja, ¿ya? Y sobre todo destacar su fidelidad, porque en otras circunstancias muchos sacerdotes, por decirlo de una manera coloquial, colgaron la sotana, ¿cierto? ¿Ya? Eventualmente, ¿ya? Y lo otro, el encuentro con sus hermanos sacerdotes que vivieron circunstancias parecidas, ¿ya? Y el encuentro más fundamental con la comunidad. Darse cuenta que los brotes estaban ahí vivos y había que regarlos un poquito, ¿ya? Que usted logra nuevamente reinsertarse como sacerdote y logra renovar su espíritu y su espiritualidad sacerdotal. Y lo que es evidente es cómo usted trabaja con tanta diversidad, padre. Cómo usted trabaja con tanta diversidad de grupos que hay ahí. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo le brinda el tiempo que ellos necesitan específicamente, ya sea para caminar despacito o simplemente para llevar el coche de la guaguita, como usted decía, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Con las juventudes. Eso es interesante como metodología. Mira, yo estoy en deuda con muchas cosas. O sea, yo sé que yo le digo, a mí el Señor me pagó el sueldo adelantado y lo único que estoy pagando, pero estoy en deuda. Estoy en deuda con la pastoral juvenil, estoy en deuda con muchas cosas, con la catequesis familiar, con muchas cosas. Pero lo que sí te diría, y yo también siento que el Señor me lo ha regalado, me acuerdo mucho en un librito del Padre Hurtado que se llama El fuego que enciende otro fuego, el primer artículo que está puesto ahí seleccionado se llama ¿A quién es amar? Entonces, un relato autobiográfico de San Alberto Hurtado que dice: a todos mis hermanos con los que compartí el techo y el pan, los que conocí en el cuartel, los del colegio, los que me ayudaron con los libros que escribieron, los que me contrastaron, los que me corrigieron, los que me combatieron, todos son mis hermanos. Ser sacerdote es ponerlos a todos en el corazón y hacer la ofrenda al Padre. Entonces, ese texto me ha ayudado porque... Por esto que te digo que lo nombré de pasadita en la respuesta anterior, la transformación más profunda del cristianismo no es la estructura, no son los acuerdos, no es la ciencia, no es la ciencia la que sea, económica, organización, es la transformación del corazón que realiza Jesucristo con su palabra y el Espíritu Santo. Si en mi corazón hay, pero esto lo digo psicológicamente y espiritualmente, si en mi corazón hay espacio para distintos, Dios se encarga de poder regalar su gracia a través de mi ministerio sacerdotal. Si en mi corazón no hay espacio, yo puedo desdoblarme atendiendo un grupo, pero no lo nutro, porque me transformo en un funcionario. Y lo que Dios quiere es que yo sea un amigo. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y lo que les mando es que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y eso ocurre en la mente y en el corazón, primero. Así que te diría que para mí ha sido un descubrimiento que por la historia de vida que tenía, yo venía de un colegio súper ateo que se llama el Liceo Experimental Manuel de Salas, que era de la Universidad de Chile, después fue del Pedagógico, no había ni un cura. Tuve una excelente profesora de religión,
que claro, tenía un estilo a veces en algunas cosas, madre de 2 sacerdotes, la señora Rosa Cruchaga, madre del padre Jerónimo Walker, de Pablo Walker, un jesuita diocesano. Ella de primero a sexto básico nos contaba las parábolas de Jesús en colores, porque era muy poeta. El colegio era muy diverso, mi familia era políticamente muy diversa, y yo no me había dado cuenta que eso, lo que hacía Dios con eso, era soplar el corazón para que cupiera gente distinta. Tal vez te diría que en la época del bosque yo encontré gente bellísima en esa parroquia, gente santa, buena, pero de alguna manera se me estrechó la mirada. Lo que ocurrió con el golpe es como cuando uno pone dinamita, es que destapó la mirada. Y yo siento que lo que el Señor ha hecho ahora es decirme, Rodrigo, mientras más espacio me dejes en tu corazón, ese va a ser tu mejor servicio. ¿Y por qué es lo que digo? Porque psicológicamente yo creo que nuestro mejor aporte es ser nosotros mismos. Si Dios me deja ser así amplio en eso, es un regalo del Señor, es un regalo del Señor. Y eso te lo forma recíprocamente. A mí me cargaba esta frase antes, porque la encontraba así como cliché, cuando decían, la parroquia forma al sacerdote, la parroquia se decía, ya, le ponen color. Pero yo te podría decir, ahora así más humillado, esta parroquia también me ha hecho a mí.